Buenos días, el día de hoy vamos a continuar con los temas, así que les pido de verdad que por favor presten atención y como siempre copiar toda la teoría que aparece en cada diapositiva. Así que vamos a dar inicio. El tema con el que vamos a continuar el día de ahora es el agua y sus propiedades. El objetivo es enumerar la importancia del agua en la vida diaria del ser humano. Entonces recordemos, ¿verdad?, que el agua pues es algo vital para la vida, es algo fundamental, y por eso es de suma importancia, ¿verdad?, tocar este tema, ver de qué forma pues nos beneficia y ver de qué forma también podemos ayudar a preservar lo que es el agua. Tenemos en esta diapositiva que el agua es la molécula más abundante en el planeta Tierra. Es tan importante que hasta la búsqueda de vida en otros planetas se enfoca en la presencia de agua. Aquí nos dice algo bastante importante. Además, ¿verdad?, de que es una de las moléculas más abundantes en la Tierra. Nos dice que es tan importante que hasta la búsqueda de vida en otros planetas se enfoca en la presencia de agua. ¿Por qué razón? Recordemos que según los estudios hechos por algunos científicos, la vida inició básicamente en lo que es el agua. Entonces, por esa misma razón, cuando se hacen expediciones en otros planetas, lo primero que se busca es presencia de agua. ¿Por qué razón? Porque si hay presencia de agua, es muy probable que ahí existan algunas formas de vida, tal vez simples hasta microscópicas, pero el agua es una molécula fundamental que por lo menos en la vida que por lo menos en la Tierra dio origen a la vida. Entonces, por esa misma razón, se busca la misma similitud, ¿verdad? O el mismo patrón. Si hay agua, eso es sinónimo de vida. Continuamos. Una molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, representados por la fórmula química H2O. Creo que ya esa fórmula pues es bastante común, ¿verdad?, para nosotros. H2O es la fórmula química del agua. Recordemos que todas las moléculas están compuestas por diferentes elementos. Por ejemplo, una molécula de sal contiene un átomo de sodio y un átomo de cloro. Una molécula de dióxido de carbono tiene dos átomos de carbono y uno de oxígeno. En el caso del agua, su composición química es dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Vamos a ver acá lo que son las propiedades físicas del agua. El agua es el único líquido incoloro, inodoro y sin sabor. Aquí tenemos tres términos bastante importantes. Primero, incoloro. ¿Qué quiere decir? Que no posee color. Inodoro significa que no posee olor. Y sin sabor, pues nuestras papilas gustativas, ¿verdad?, no reaccionan, no perciben absolutamente ningún sabor. Entonces el agua es sin color, sin olor y sin sabor. Tenemos que en condiciones normales de presión se congela a 0 grados centígrados y ebulle a los 100 grados centígrados, ¿verdad? Todos sabemos, creo, que el agua pasa de estado líquido a estado sólido, o sea, a hielo, a una temperatura de 0 grados centígrados y ebulle a 100 grados centígrados, o sea que se convierte de estado líquido a estado gaseoso. Por ejemplo, cuando nosotros ponemos a hervir agua, ¿verdad? El agua, si nosotros la dejamos por varias horas hirviendo, pues de repente ya no vamos a encontrar absolutamente nada. ¿Y esto debido a qué? Debido a que el agua pues llegó o alcanzó la temperatura de 100 grados centígrados y por lo tanto pues comenzó a convertirse en vapor. Pasó a su tercer estado, ¿verdad?, al estado gaseoso. Dice que también posee otras propiedades físicas como ser la densidad, la capacidad calorífica, la viscosidad, la capilaridad y tensión superficial. Son otras propiedades físicas que posee el agua. Y por acá tenemos lo que son las propiedades químicas del agua. Dice que entre las propiedades químicas del agua tenemos pH, reactividad y acción disolvente. Todas estas son algunas propiedades o características que tiene el agua, ¿verdad?, que pueden hacer que reaccionen con otros tipos de líquidos. Por ejemplo, lo que es el pH es el nivel de acidez.
Y pH significa potencial de hidrógeno, ¿verdad? Según la cantidad de hidrógenos que tenga el agua, pues entre más hidrógenos tenga, el pH va a ser mayor, o sea que va a ser más ácida. Y entre menos hidrógenos tenga el agua, quiere decir que va a ser menos ácida y va a ser más una base, ¿verdad? Que son algunas fórmulas químicas que se manejan. La reactividad y acción disolvente, ¿verdad? Ya para concluir, tenemos acá las aguas, pues se pueden clasificar de dos maneras, en aguas duras y en aguas blandas. ¿De qué depende? Depende de la cantidad o los niveles de magnesio y calcio. Dice que si el agua contiene grandes cantidades de magnesio y calcio, pues se consideran aguas duras. Y si tiene menor cantidad de estos dos elementos, pues se van a considerar aguas blandas. Dice que en Honduras el SANAA, que significa Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados, es la institución encargada del manejo y calidad del agua a través de las diferentes plantas purificadoras ubicadas en diversos puntos del país. Recordemos, ¿verdad?, que normalmente el SANAA solamente funciona en las ciudades. En el caso de nosotros, ¿verdad?, que vivimos en el área rural y no en el área urbana, ¿verdad? En el área rural normalmente el agua se maneja pues a nivel de cada comunidad, por lo que son los patronatos de agua o juntas de agua. Ellos son los encargados pues del manejo y del cobro. Y pues gracias a Dios es una ventaja. ¿Por qué razón? Porque el SANAA lo que hace para cobrar el agua mensualmente no se fija una cuota, sino que lo que se hace, ¿verdad?, es que se coloca un contador en la entrada de su casa de las tuberías de agua y ese contador mide la cantidad de metros cúbicos o de galones o de litros que usted consume en el mes y en base a eso le va a hacer el cobro. O sea, es como la energía que a nosotros nos tiene un contador el cual marca la cantidad de kilovatios consumidos. Lo mismo hace el SANAA, coloca un contador, ¿verdad?, que lo que hace es eso, ir registrando el consumo de agua. Bueno, tenemos acá lo que es la tarea. Eh, ya saben ustedes, ¿verdad?, que tienen que copiar toda la información que yo ya les he resumido. Tienen que copiarla en su cuaderno y además de eso me van a hacer estos otros 3 trabajos. Primero, enumerar 5 usos que le da usted al agua en su hogar. ¿Para qué usa usted el agua en su casa? Lo van a enumerar y lo colocan ahí en su cuaderno. Luego van a dibujar la molécula de agua en su cuaderno, aquí en esta misma imagen abajo, parte derecha, y tienen una molécula de agua. Bueno, la van a dibujar de esa forma y la van a colorear. Y van a investigar en qué fecha se celebra el Día Mundial del Agua. Entonces recuerden, ¿verdad?, siempre comentar el video y mandar fotografías de sus trabajos. Así que pasen un buen día y muchas gracias.